Entonces, la idea de hoy es que vamos a revisar pues un artículo que se publicó recientemente sobre el abordaje radiológico de los síndromes paraneoplásicos. Mi nombre es Jaime Andrés Valderrama, soy residente de segundo año de neurología. A una manera, antes de esto, quería comentarles que pues esta es una de las pinturas más famosas en neurología, se llama Lección en el Salpêtrière. El personaje pues que está aquí es Charcot, que quizás se considera el padre de la neurología, y dentro de los alumnos está, por ejemplo, está Guillain, está Barré y está Joseph Babinski, que es pues conocido por el signo de Babinski, y ahí pues Charcot está impartiendo una lección de una paciente con histeria, y como podemos ver, los únicos personajes femeninos dentro de la pintura pues son la enfermera y la paciente. Y para el año pasado, pues que se lanzó una convocatoria para el libro de Neuromujer de la Asociación Colombiana de Neurología, hicimos una recreación de esa foto, de cómo sería la foto pues en la modernidad, y lo que hicimos fue pues cambiar evidentemente a todos los hombres por mujeres, y el único pues hombre es el paciente que es psiquiátrico o histérico, que es para representar cómo la medicina pues ha cambiado y se ha transformado y se ha vuelto mucho más diversa, y pues hemos incluso roto las barreras y ya pues estamos utilizando tecnología y esto. Entonces eso es como el dato curioso del día de hoy. Entonces, como les había dicho, íbamos a revisar síndromes paraneoplásicos. A manera de introducción, vamos a empezar con esta frase que son manifestaciones raras para síndromes poco frecuentes. Entonces, realmente los síndromes paraneoplásicos terminan siendo algo inesperado y se definen como un conjunto poco frecuente pues, de síntomas que se asocian a la presencia de una neoplasia y que pueden estar mediados por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos, y que estos son independientes del proceso de invasión local del tumor. Entonces, estos son digamos que unas consecuencias a distancia no metastásicas de los síndromes neoplásicos y pueden afectar diferentes órganos, tanto del sistema nervioso como fuera del sistema nervioso, pero en este caso, pues obviamente vamos a centrarnos tanto en los del sistema nervioso central como en los del sistema nervioso periférico. La epidemiología realmente es desconocida porque su incidencia es muy baja, afecta más o menos del 8% de todos los pacientes con neoplasias, cuya prevalencia ya es baja. Entonces, realmente de la epidemiología se conoce muy poco y lo que tenemos son sobre todo de series de casos pues que se han reportado en la literatura, más que un estudio grande que se haya dedicado a recopilar cuál es la epidemiología de estos síntomas. Lo que sí sabemos es que afectan por igual a hombres y a mujeres y dentro de las manifestaciones clínicas más frecuentes de paraneoplasia son las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico, siendo la polineuropatía la manifestación paraneoplásica más frecuente dentro de las manifestaciones del sistema nervioso y la que menos cambios pues, radiológicos produce en la mayoría de las situaciones. Y por eso entonces es muy importante por su rareza intentar pues ubicarnos en qué puede tener nuestro paciente. ¿Cómo se producen estos síndromes? Entonces, como yo les había dicho, hay dos hipótesis o hay evidencia de dos tipos de mediación. Entonces, una es mediada a través de anticuerpos, que quizás sea la que conozcamos con mayor frecuencia, y básicamente lo que hacen esos anticuerpos es que pueden ir, por ejemplo, y bloquear efectos hormonales de hormonas pues, fisiológicas, o también pueden facilitar el reconocimiento de estructuras a nivel del sistema nervioso central o periférico. Entonces, el anticuerpo, ¿verdad?, que se ha creado en contra de la neoplasia o mimetizando algún antígeno de la neoplasia, va y se pega una estructura y esa estructura es reconocida por el sistema inmune. O también, por ejemplo, no solamente se unen a estructuras, sino que se pueden unir a otras sustancias y a través, por ejemplo, de la mediación de eliminación de hormonas, de proteínas o de neurotransmisores pueden llegar a ocasionar los síntomas asociados o incluso pues el bloqueo de receptores de membrana. O el otro pues es el mimetismo molecular, en el cual no hay anticuerpos, sino que hay sustancias que libera el tumor que son capaces de desencadenar procesos metabólicos asociados. Y esta probablemente sea el segundo mecanismo, el que con mayor frecuencia ocasione trastornos endocrinológicos asociados en los pacientes.
Entonces, desde el punto de vista neurológico, la mayoría de síndromes va a estar ocasionado por anticuerpos, que pueden ser anticuerpos intraneuronales o anticuerpos de superficie de membrana. En la mayoría de casos reportados de síndromes paraneoplásicos, los anticuerpos tienden a ser intraneuronales. Mientras que también pueden existir pues otra serie de pacientes cuyos anticuerpos son anticuerpos de superficie, aunque lo más frecuente es que este grupo de pacientes tengan otras comorbilidades autoinmunes o inmunológicas, por ejemplo, como el síndrome del espectro de la neuromielitis óptica. Entonces, esto sería más de superficie. Eso es importante porque desde el punto de vista clínico, la administración de una terapia o la efectividad de una terapia o no depende de la localización de los anticuerpos. Si yo tengo unos anticuerpos encerrados dentro de un cuarto y yo lo que estoy haciendo es barriendo el plasma, que es lo que está fuera del cuarto o fuera de la célula, pues evidentemente esos anticuerpos van a seguir pegados a las estructuras intraneuronales. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen paraneoplasias no suelen responder efectivamente a los mecanismos usuales de control de la inflamación. Entonces, la plasmaféresis y las inmunoglobulinas no tienden a ser tan eficaces como en los casos de pacientes con anticuerpos de superficie, que son, por ejemplo, los que vamos a observar sobre todo en la encefalitis límbica no paraneoplásica. En cuanto a las manifestaciones clínicas o cómo se sospechan estos síndromes, entonces realmente hay un conjunto de síntomas que está mal definido y que se ha venido definiendo en la última década sobre qué debería ser considerado una paraneoplasia y qué no. Y esta va a ser la puerta de entrada, pues básicamente, o la indicación en la realización de la neuroimagen que después vamos a interpretar. Entonces tenemos como varias localizaciones y varios síndromes asociados a las localizaciones. Entonces el primer conjunto son las manifestaciones asociadas al parénquima, que puede ser tanto el cerebro como el cerebelo. Y aquí vamos a atender entonces un paciente que va a presentar un síndrome lobar, que puede ser frontal con alteraciones comportamentales o con focalización motora, aunque lejos las manifestaciones comportamentales son más frecuentes, temporales, donde va a predominar sobre todo las fallas en la memoria a corto plazo, que va a ser como una de las características clínicas que me debe hacer sospechar, obviamente, alteración temporal. Parietales, que puede el paciente cursar con náuseas, y occipitales con síntomas visuales. Y dentro del cerebelo, entonces podemos tener un síndrome que puede ser axial o apendicular. Y básicamente, pues cuando nosotros pensamos en la afectación parenquimatosa del cerebro o cerebelo, pues podemos tener múltiples etiologías que causen esto. Entonces, de entrada, muchas veces son los antecedentes clínicos y la imagen con ciertas características las que nos podrían enfocar a cuál es la etiología del paciente. También tenemos síndromes del tallo cerebral, que pueden ser de cualquiera de las tres porciones del tallo, y básicamente cuando hay lesiones muy grandes de características inflamatorias, vamos a tener entonces el característico síndrome cruzado, que son pares craneanos del lado de la lesión, con afectación motora contralateral, porque en ese punto todavía no se ha acusado la vía piramidal, o también podemos tener alteraciones solamente de pares craneanos en el recorrido de los pares craneanos. Bajando entonces podemos encontrar alteraciones medulares, que en el caso de los síndromes paraneoplásicos vamos a ver que son de predominio medular lateral y eso nos va a ayudar a diferenciarlo tanto clínica como radiológicamente de otros posibles afectaciones medulares como son los casos de los síndromes medulares anteriores o del síndrome centromedular, que es más frecuente en algunas etiologías inmunomediadas o las etiologías vasculares, pues en el caso del síndrome medular anterior. Y aquí pues obviamente los diagnósticos diferenciales van a ser los procesos desmielinizantes, los infecciosos o los inmunomediados, y tenemos también por último ya la alteración de las raíces y los nervios, que sobre todo vamos a verla a nivel lumbar, en forma de radiculitis o clínica pues de polineuropatía o de polineuroradiculopatía, donde vamos a tener desde el punto de vista pues imagenológico y clínico causas infecciosas o inmunomediadas. Entonces, mi paciente va a llegar con alguno de estos síntomas y seguramente por eso le van a tomar la neuroimagen o quizás llegue con un conjunto de síntomas poco claro, mal definido, que todavía el clínico no sepa bien hacia dónde se enfoca y le tomamos una neuroimagen para ver qué vamos a encontrar ahí. Entonces, pues muchas veces cuando la clínica nos confunde, que es algo que nos puede pasar con estos síndromes,
pues básicamente son las imágenes diagnósticas los que muchas veces nos ayudan a encontrar el camino del diagnóstico diferencial y el diagnóstico etiológico de nuestros pacientes. Y es por eso que cada vez es un esfuerzo mayor en poder caracterizar bien qué puede tener un paciente u otro desde el punto de vista de las imágenes, y por eso es que muchas veces vamos donde el radiólogo queriendo responder esa pregunta. Entonces, el rol de las imágenes va a, digamos que a virar en dos contextos. Entonces, uno, el contexto del paciente que tenemos, por ejemplo, con una neoplasia diagnosticada y que tiene un síndrome típico de los que hemos visto previamente y decimos puede estar cursando con un síndrome paraneoplásico y necesito que la imagen, ¿verdad?, me digan si la localización que estoy observando desde el punto de vista clínico concuerda o no. Por ejemplo, si tengo un paciente con afectación de la memoria y con afectación cognitiva, entonces yo digo, no, pues eso puede localizarse en el temporal. Entonces lo que estoy buscando es que el radiólogo me responda, ¿será que tiene imágenes temporales asociadas que puedan estar ocasionando esto? Y si las tiene, entonces, ¿qué etiología puede tener? ¿Será que eso es algo infeccioso? ¿O será que sí tiene características de que pueda ser algo paraneoplásico? ¿O será que es algo infiltrativo asociado a la enfermedad de base? O tenemos la otra cara de la moneda, que es cuando el paciente tiene un conjunto de síntomas inespecífico o incluso tiene síntomas menores como cefalea y le tomamos la imagen y terminamos encontrando unos hallazgos pues, que sugieren un posible compromiso paraneoplásico o inflamatorio o infeccioso, y ahí entonces lo que vamos a hacer es orientar pues, el diagnóstico directamente desde la neuroimagen. Y básicamente, pues las preguntas que vamos a responderle siempre a los clínicos va a ser qué puede ser y si concuerda o no con las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, para poder facilitar el abordaje de ese tipo de síndromes que es infrecuente y que tienen literatura limitada, se ha planteado hacer un enfoque anatómico que va básicamente desde el parénquima cerebral hasta la cauda equina. Y pues los nervios de las raíces. Entonces, este mismo enfoque que hemos visto sindromático clínico lo vamos a configurar desde el punto de vista radiológico. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es correlacionar siempre con la clínica. Entonces, en el caso parenquimatoso, vamos a tener al menos dos síndromes grandes. Uno es el síndrome de encefalitis límbica, que quizás sea el síndrome paraneoplásico por excelencia de compromiso parenquimatoso, que puede ser tanto mediado por anticuerpos como no mediado por anticuerpos, o mediado por anticuerpos teniendo evidencia clínica de neoplasia o sin tener neoplasia. Y vamos a tener la degeneración cerebelosa. En el tallo cerebral vamos a tener los casos inflamatorios de encefalitis con compromiso del tallo cerebral o alteración puntual de pares craneanos. En el caso de la médula espinal vamos a tener inflamaciones medulares o mielitis, y en el caso de las raíces y los nervios vamos a tener pues radiculitis. Entonces, cada vez que pensemos en ese paciente puede tener algo paraneoplásico, tenemos que ubicarnos como en esos grandes grupos de alteraciones imagenológicas asociadas. Entonces vamos a empezar a ver cada uno. Entonces primero vamos a hablar un poco de la clínica de los pacientes, vamos a hablar del síndrome clínico y radiológico aislado, vamos a ver unas imágenes y al final vamos a ver una tabla donde vamos a resumir tanto las características clínicas como las características radiológicas y vamos a ver cuáles son las neoplasias asociadas más frecuentes, porque una de las cosas que nos puede también ayudar, digamos que a localizar las imágenes diagnósticas desde el punto de vista sindromático, es que cuando el paciente no tiene neoplasia activa, muchas veces gracias a la ubicación y a los anticuerpos más frecuentes y las neoplasias más frecuentes, entonces yo podría llegar a determinar qué estudios de extensión hacer en un paciente. Por ejemplo, si tengo un hallazgo radiológico típico asociado a un grupo de anticuerpos cuya prevalencia sea más alta en los pacientes con SEA de pulmón, entonces probablemente pues vaya a indicar unos estudios adicionales. Entonces, en el caso de la encefalitis límbica, vamos a tener pacientes que se presentan clínicamente con un cuadro subagudo, usualmente menos de 3 meses de evolución. Los pacientes van a cursar con trastornos cognitivos, sobre todo con alteraciones de la memoria de corto plazo o de la memoria anterógrada, y pueden tornarse confusos y desorientados. Estos pacientes pueden o no tener evidencia de crisis focales con generalización secundaria o
si ya hemos hecho algunos estudios complementarios como un electroencefalograma o una videotelemetría, podemos evidenciar un cuadro de lentificación temporal bilateral o crisis epilépticas que van de un lóbulo temporal al otro lóbulo temporal. Entonces, digamos, sindromáticamente, el clínico generalmente debe pensar en que hay una afectación temporal, ¿verdad? Por la localización tanto de las crisis como de los síntomas, y a estos pacientes usualmente les vamos a indicar una resonancia magnética. Entonces ya de entrada uno como clínico tiene como dos grandes posibilidades, dentro de esas pues que haya una posible encefalitis límbica que puede ser paraneoplásica o no paraneoplásica, o sobre todo infecciones como la infección del virus del herpes simple que puede ocasionar un cuadro muy similar, pero que usualmente se acompaña de un cuadro sistémico infeccioso y cuyo curso clínico va a ser mucho más agudo y va a tener, por decirlo así, consecuencias más catastróficas desde el punto de vista tanto de las imágenes como de la parte clínica. Entonces, los pacientes con cuadros más larvados es menos probable pues, que se traten de pacientes con encefalitis virales. En cuanto a los hallazgos radiológicos típicos de la encefalitis límbica van a ser hiperintensidades y edema pues en las secuencias potenciadas en T2 que van a ocupar la región mesial de los lóbulos temporales y que puede ser confirmado con un PET scan donde se va a mostrar que hay aumento de la avidez, obviamente por el radiotrazador. Eso es muy curioso porque cuando uno va a hacer, por ejemplo, el diagnóstico clínico de la encefalitis límbica, uno de los criterios es que el paciente tenga los anticuerpos pues paraneoplásicos o no paraneoplásicos positivos en el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, la disponibilidad de esos anticuerpos es limitada y en las últimas revisiones del doctor Dalmau, donde él modifica los criterios diagnósticos, nos dice que los anticuerpos pueden ser reemplazados por el hallazgo del PET. Entonces, los hallazgos del PET scan, del aumento de la avidez por el radiotrazador temporal bilateral medial, pueden reemplazar la especificidad del anticuerpo para hacer el diagnóstico del síndrome paraneoplásico o después de la encefalitis límbica asociada. Entonces, aquí es digamos que un parámetro imagenológico que está reemplazando un parámetro pues inmunológico que usualmente no tenemos disponible. Estos pacientes pueden o no pueden tener compromiso hipotalámico y lo más importante en estos casos es que como existe tanto edema y tanta inflamación temporal, entonces el diagnóstico diferencial va a girar en torno a eso, a patologías que pueden ocasionar edema o pues inflamación temporal. Es mucho más fácil cuando la inflamación o el edema es bilateral, pero por ejemplo las lesiones unilaterales es difícil muchas veces diferenciarlas de una lesión neoplásica, por ejemplo de un linfoma o un glioma de alto grado, o en los casos de lesiones bilaterales, pues de la encefalitis por herpes simple, cuya predominancia pues sabemos que tiene avidez por el lóbulo temporal de manera bilateral. Entonces ahí tenemos un caso pues, de un paciente con una encefalitis límbica, voy a mostrar primero acá, donde se ve una hiperintensidad pues marcada, ¿verdad?, en la región medial de ambos temporales. También pues en este caso, en esta primera imagen, vemos que cuando pues vemos la imagen del PET hay aumento de la avidez por el radiotrazador justo donde veíamos la hiperintensidad previa. En el caso del primer paciente, pero también vemos que en algunos casos no solamente tenemos compromiso temporal, sino que también podemos tener compromiso hipotalámico. En la imagen del centro entonces vemos hiperintensidades hipotalámicas y esta era una primera imagen de un paciente y después de haber recibido manejo inmunosupresor con sesiones de plasmaferesis y inmunoglobulina en una resonancia de control, vemos cómo esas hiperintensidades han reducido la intensidad. Entonces, básicamente, no solamente las imágenes pues, nos sirven para hacer diagnósticos, sino que después de haber aplicado un tratamiento, podemos ver si ese tratamiento que teóricamente debería reducir el proceso inflamatorio asociado a la presencia de los anticuerpos, pues tiene algún efecto, no solamente clínico, sino desde el punto de vista imagenológico. Entonces, quizás con esta primera imagen, lo más importante cuando las imágenes sean bilaterales, como les comentaba, sea diferenciarlo de la infección por el herpes virus.
Lo más importante quizás en el diagnóstico diferencial, además de las manifestaciones clínicas y de la impresión diagnóstica que debe arrojar el clínico, es que usualmente estas lesiones pues, de encefalitis límbica no asociada a la infección por herpes no deben de tener componente hemorrágico. Entonces recordemos que la inflamación por herpes puede ocasionar necrosis del parénquima cerebral y esa necrosis puede evidenciarse como imágenes hipointensas en las secuencias de susceptibilidad o de ecogradiente por rastros de la degradación de la hemoglobina, que no deberíamos ver pues en los casos de encefalitis límbica. Lo otro es que, ya desde el punto de vista clínico, usualmente todos estos pacientes también van a tener una punción lumbar para descartar que esto se trate pues, de una posible alteración infecciosa, porque administrar manejos inmunosupresores o inmunomoduladores en la presencia de una encefalitis viral pues, puede ser catastrófico. Entonces, al clínico, en los casos de la encefalitis límbica, lo que le va a interesar es que no encontremos signos que esto sugiera pues, una encefalitis con necrosis asociada a una infección por herpes. Es entonces un caso también de un paciente con encefalitis límbica. Como podemos ver, ahí tenemos un edema extenso, ¿verdad?, con inflamación muy importante y realce con el medio de contraste, que es bilateral, que no tiene una localización temporal típica, sino que parece como si pues, la parte gangliobasal hipotalámica estuviese inflamada y engrosada, con un aumento de la captación de radiotrazador en el PET scan, pero que es unilateral y no es bilateral. Este caso pues representó un reto muy importante para los médicos que lo vieron. El paciente recibió esteroides e incluso recibió radioterapia porque no tomaba una biopsia y la biopsia mostraba un contenido inflamatorio muy importante. Y después de los esteroides y de la radioterapia, vemos cómo en las imágenes de control, pues observamos que toda esta inflamación asociada ha desaparecido y vemos cómo la imagen que se veía con aumento de la captación del radiotrazador en el PET también pues ha desaparecido. Realmente en este caso, cuando ya ha desaparecido toda la inflamación, volvieron a tomar biopsia y nunca se identificó una lesión tumoral. Entonces, si bien en algunos casos las lesiones típicas, por ejemplo temporales, sin hemorragias y bilaterales, el diagnóstico diferencial va a ser sencillo, hay que tener en cuenta que las imágenes pues tienen limitaciones, sobre todo cuando se presentan de manera atípica. Entonces, si uno viese, por ejemplo, esta imagen con tanto edema, tanto realce y con hipermetabolismo unilateral, podría pensar pues, que se tratara de una lesión tumoral como primera posibilidad diagnóstica. Y aquí de pronto la espectroscopía pues, podría tener alguna utilidad, pero en los casos en los que hay tanta inflamación y la inflamación es lo que predomina, muchas veces lo que vamos a encontrar pues como respuesta a hacer los voxeles es que hay un proceso inflamatorio muy importante más que un proceso neoplásico en curso. Entonces, aquí también el curso clínico y las manifestaciones clínicas nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial pues, adecuado. Entonces, como les comentaba, usualmente para hacer el diagnóstico clínico de la encefalitis límbica, nosotros necesitamos las manifestaciones clínicas, que el paciente tenga cambios en el líquido cefalorraquídeo, que usualmente pues, muestran inflamación, aumento de las proteínas, aumento de los linfocitos. Podríamos tener en el líquido cefalorraquídeo los anticuerpos positivos, que en el caso pues, de nuestro país no están disponibles dentro de nuestro sistema de prestaciones. Podemos tener imágenes podemos tener trazados electroencefalográficos típicos como la afectación temporal y podemos tener los hallazgos radiológicos típicos y como les decía, algo que se revisó pues ya en estos últimos 5 años es que la presencia de la hipercaptación temporal bilateral puede reemplazar el criterio de tener los anticuerpos positivos. Entonces, si el paciente yo creo, no estoy concluyente desde el punto de vista clínico, le encuentro la imagen y la imagen es una imagen que es típica y le hago un PET y el PET muestra la imagen típica, entonces ese hallazgo en el PET puede ayudarme a confirmar el diagnóstico clínico sin tener los anticuerpos disponibles. Estos son entonces casos de pacientes con encefalitis límbica, pues inmunomediada.
unos paraneoplásicos y otros no paraneoplásicos, y es para que vean que si bien las características típicas son esas de las hiperintensidades mediales temporales, basales, podemos tener casos atípicos en los que hay hiperintensidades unilaterales, hiperintensidades fuera del lóbulo temporal de predominio subcortical, o podemos tener incluso imágenes que restrinjan a la difusión en la pues, porción cortical. Entonces, realmente, más allá del síndrome paraneoplásico, cuando nos ponemos a ver la encefalitis límbica no paraneoplásica, el espectro radiológico pues, es muy amplio. Y ahí probablemente las manifestaciones clínicas van a ser la clave pues, para ver si el paciente tiene o no tiene el síndrome clínico típico. Y ahí lo que les comentaba, pues de que los anticuerpos no son necesarios. Entonces ya pasando del parénquima cerebral y fijándonos en el parénquima cerebeloso, que es el segundo grupo de síndromes que pueden ocasionar pues paraneoplasia, la manifestación más frecuente del síndrome paraneoplásico en el cerebelo va a ser la degeneración cerebelosa y la atrofia cerebelosa. Clínicamente el paciente puede presentarse con un cuadro que puede ser agudo en el caso de que las lesiones estén pues muy inflamadas y produciendo síntomas, o puede ser un cuadro que va a ser crónico producido pues por la atrofia, que va a ser una atrofia progresiva. Entonces básicamente en el cerebelo tenemos centros de control motor. Podemos tener pacientes que tengan ataxia troncular, que tengan alteraciones apendiculares, el paciente puede cursar con nistagmus, puede cursar con disartria, y como les decía, si el cuadro es muy agudo, seguramente vamos a ver manifestaciones agudas, inflamatorias en la imagen, pero si el cuadro ya viene de varios meses de evolución, pues vamos a ver las consecuencias de esa inflamación crónica que ahora se convirtió pues, en degeneración en atrofia. Entonces podemos encontrar en la fase aguda hiperintensidades en las secuencias potenciadas en T2, o en la fase crónica vamos pues a encontrar atrofia, hipometabolismo, pues obviamente en el PET, y podemos encontrar también degeneración waleriana asociada pues a la atrofia y a la pérdida de la función cerebelosa. Entonces aquí pues en esta primera imagen, en este corte axial, podemos ver hiperintensidades cerebelosas bilaterales, y vemos cómo pues podemos casi que identificar algunas de las fibras cerebelosas que se han atrofiado y que se han separado. Vamos a ver aquí, por ejemplo, también cómo vemos estas zonas como de edema difuso cerebeloso. Esta es la fase aguda, y cuando al paciente se le toma entonces una resonancia de control, a los 4 años posteriores a este cuadro agudo, vemos cómo estas zonas que estaban hiperintensas se empiezan entonces a observar como zonas de atrofia. Si sobre todo comparamos el hemisferio cerebeloso izquierdo con el hemisferio derecho, vamos a ver que aquí se notan con mayor facilidad las fibras de un lado en comparación con el otro, que están relacionados obviamente pues al establecimiento de la atrofia. Lo mismo, pues en estas secuencias, aquí es mucho más evidente la atrofia, que es una atrofia asimétrica de un hemisferio en comparación con el otro. Y vemos entonces cómo las zonas que se ven pues hipocaptantes, que terminan siendo hipocaptantes con el radiotrazador en el PET, probablemente por pérdida de la función pues, de ese hemisferio cerebeloso. Entonces, en la fase aguda, hiperintensidades, y en la fase crónica, atrofia y degeneración asociada obviamente a los cambios crónicos. Quizás hacer el diagnóstico diferencial de estas patologías desde el punto de vista imagenológico pueda ser compleja, sobre todo en los casos en los que hay atrofia cerebelosa generalizada, porque sabemos que hay algunas condiciones digamos que son degenerativas, y algunas condiciones genéticas que pueden ocasionar atrofia global cerebelosa. Entonces, aquí las manifestaciones clínicas del paciente y el antecedente del paciente que vayan a indicar la realización de la neuroimagen quizás va a ser muy importante, porque los hallazgos pues, radiológicos pueden ser, sobre todo cuando son bilaterales, uniformes en un gran número de condiciones. Incluso pues, el consumo crónico de alcohol puede llevar a degeneración cerebelosa, pero recordemos que esa degeneración usualmente va a ser bilateral. Entonces, quizás que el hallazgo sea unilateral, ¿verdad? Y que tengamos las manifestaciones clínicas y el antecedente de una neoplasia vaya a ser lo que me ubique más hacia que eso pueda ser una manifestación paraneoplásica,
más que una manifestación, obviamente una enfermedad neurodegenerativa, o que en la fase aguda, obviamente, pueda tratarse de una cerebelitis, pues que sería un caso mucho más raro y que obviamente el paciente pues no debería tener antecedente de una neoplasia. Entonces hasta hoy tenemos la encefalitis límbica en el parénquima, que sabemos que el predominio va a ser temporal bilateral, y tenemos las manifestaciones cerebelosas que en la fase aguda van a ser hiperintensas y en la fase crónica se van a evidenciar con atrofia. Entonces ya bajando y pasando a la parte más anterior en el tallo cerebral, anterior pues del cerebelo, vamos a tener los casos obviamente de encefalitis del tallo, que pueden ser tanto en el mesencéfalo como en el puente como en el bulbo. La romboencefalitis, que es un diagnóstico pues inflamatorio obviamente en el romboencéfalo y que puede ser tanto infeccioso como paraneoplásico. Podemos tener inflamación de los pedúnculos cerebelosos y cuando encontramos hallazgos en el tallo cerebral, pueden o no pueden no haber hallazgos asociados en el cerebelo. Básicamente, pues los síntomas van a ser muy variables dependiendo de dónde se localicen las lesiones, pero es común que los pacientes también se presenten con ataxia, con disartria y con oftalmoplegia. Entonces, de entrada, realmente para el clínico, esto quizás sea uno de los síndromes más difíciles de identificar y muchas veces cuando mandamos la imagen para que nos ayude a pues, hacer el diagnóstico diferencial. Básicamente, como eso también es inflamación, pues vamos a ver hiperintensidades en las secuencias potenciadas en T2 por el edema. Puede o no puede haber realce con la administración del contraste, puede o no puede haber compromiso cerebeloso asociado, y usualmente lo que vamos a encontrar pues es degeneración waleriana de esas fibras que van desde el tallo hasta el cerebelo, y podemos encontrar degeneración hipertrófica en el surco pues, de las olivas. Entonces, esta primera imagen que vemos aquí es un paciente que consultó con una oftalmoplegia internuclear y aparte de eso el paciente estaba disártrico y con algo de ataxia. Vemos entonces cómo se ubican estas lesiones que son hiperintensas, ¿verdad? Y que se ven pues hiperintensas con el contraste. En esas primeras lesiones vamos a ver entonces cómo se ve el volumen del tallo cerebral. Miremos que el volumen se ve pues normal y vemos también una resonancia varios años después, cuando ya ha pasado la fase inflamatoria, cómo esa inflamación se ha traducido básicamente en neurodegeneración o atrofia. Vemos, por ejemplo, que en esta primera imagen no tenemos compromiso cerebeloso significativo, pero vemos en la imagen de control cómo al final también probablemente va un componente cerebeloso asociado, solamente que no se alcanzaba a ver en la fase inflamatoria inicial. Este también pues es para que veamos entonces el edema significativo. Podemos ver en esta imagen cómo se ve la atrofia significativa pues en las fibras que van desde el tallo hacia el cerebelo, y también vemos cómo pues están la atrofia cerebelosa global y las imágenes hiperintensas pues paravermianas. Entonces en los casos de, pues, del tallo cerebral, hiperintensidades, inflamación y posterior atrofia. Aquí quizás lo más importante o el diagnóstico diferencial más importante van a ser con algunas condiciones inflamatorias e infecciosas, por ejemplo en el caso de la listeria, ¿verdad? Para el diagnóstico diferencial de la romboencefalitis, pero recordemos que las manifestaciones clínicas, digamos que suelen ser diferentes y probablemente encontremos pues cambios imagenológicos con la administración también de los manejos asociados, y la respuesta clínica pues al manejo instaurado va a ser también una de las cosas que nos puede guiar un poco. Ya pasando del tallo y metiéndonos a los nervios como tal en el transcurso pues por la bóveda craneana, los pares craneanos son quizás una de las manifestaciones que uno no sospecharía de un síndrome paraneoplásico. Curiosamente pues aquí se afecta al tercer par. Sabemos por epidemiología que los pares que con mayor frecuencia se afectan por diferentes entidades son los oculomotores. Pues son de los movimientos oculares, y dentro de los movimientos oculares el cuarto y el sexto par, por tener un recorrido dentro de las cisternas tan largo, son los que con mayor frecuencia presentan pues alguna alteración. Pero aquí podemos ver tanto compromiso como del tercero, como del cuarto, como del sexto, como del octavo par. También se han descrito casos de parálisis faciales asociadas, sobre todo, por ejemplo, en los casos de linfomas, pueden haber entonces parálisis faciales que suelen ser bilaterales. Pero los reportes de caso
digamos que nos muestran un hallazgo radiológico asociado suelen ser muy pocos y al final nos terminamos pues haciendo el diagnóstico es con la manifestación clínica y con la ausencia de otras causas de alteración del par craneal en la neuroimagen. Entonces, pues este es un caso de un paciente que llegó con una ptosis palpebral del lado izquierdo y con un tercer par del lado izquierdo. Y como podemos ver, con la administración del medio de contraste, vemos cómo este tercer par realza, ¿verdad?, en el lado izquierdo y cómo se ve entonces engrosado y realzando en este corte pues axial. Entonces, al diagnóstico de este paciente, digamos que apoyó la parte imagenológica, pero hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos lo que nos está pidiendo la persona que manda la imagen es que miremos que no hayan otras causas de alteración. Entonces, por ejemplo, que no haya un tumor, que no haya una lesión desmielinizante, que no haya una lesión isquémica que esté explicando el compromiso actual del paciente. Ya si el paciente no tiene ninguna lesión estructural, independientemente de que el nervio realce o no realce, probablemente la primera sospecha del clínico vaya a ser, habiendo descartado las otras causas, que esto sea una manifestación paraneoplásica. Entonces, no hay que frustrarse buscando el hallazgo imagenológico, que va a ser poco frecuente, pero sí lo que hay que hacer es con seguridad decir qué no tiene el paciente para poder afirmar o que el clínico afirme que independientemente de la imagen, lo que estamos viendo es una manifestación paraneoplásica, porque estos reportes de casos son muy extraños, pues en los que uno puede haber un nervio realzando. En cuanto al compromiso de la médula espinal, básicamente lo que vamos a tener son mielitis. La manifestación clínica más frecuente es la de un síndrome medular lateral. Esto va a ser importante porque esto nos va a diferenciar del síndrome medular anterior, que sabemos que cuya causa más frecuente va a ser la causa vascular. Usualmente el establecimiento de los síntomas también va a ser diferente, porque en el síndrome paraneoplásico suele ser subagudo o muy larvado, mientras que en el ataque cerebrovascular medular suele ser súbito. Y lo otro es que, pues obviamente, también nos va a diferenciar de lesiones tractoespecíficas. En cuanto a lo que se ha reportado en la literatura, lo más frecuente es que sean mielitis longitudinalmente extensas y excéntricas, y puede haber captación anormal en las imágenes de PET scan, que usualmente pues, no se usan para hacer el diagnóstico diferencial de entrada, sino que podrían usarse como estudios complementarios, pero que no son necesarias muchas veces por las características de la imagen. Entonces, de entrada, cuando hablamos de mielitis longitudinalmente extensas, pues tenemos que pensar, ¿verdad?, en esas condiciones que ocasionan mielitis extensas, y dentro de esas, quizás obviamente sea la neuromielitis óptica el diagnóstico diferencial más importante, pero recordemos que estas lesiones del síndrome paraneoplásico son excéntricas, mientras que las lesiones de la neuromielitis óptica tienden a ser pues, de compromiso centromedular o periventricular asociadas. Entonces, digamos que esa va a ser la característica más importante, y esa pues es una mielitis que también suele ser atípica para otros procesos desmielinizantes como esclerosis múltiple, en la cual las mielitis suelen ser cortas, a diferencia de estas, pero sí suelen pues tener la característica pues de excentricidad. Entonces aquí podemos ver en esta primera imagen cómo tenemos una mielitis longitudinalmente extensa, ¿verdad? Y cómo esa mielitis tiene ubicación bilateral y más excéntrica, ¿verdad? Y aquí vemos otro caso de otro paciente, entonces también con una mielitis que ocupa más de 3 cuerpos vertebrales, cuya localización también es excéntrica y bilateral. Entonces, encontrar lesiones bilaterales excéntricas en patologías desmielinizantes, pues es muy atípico, mientras que en los síndromes paraneoplásicos puede ser frecuente. Usualmente, pues estos pacientes van a venir con manifestaciones unilaterales, contralaterales y ipsilaterales si son unilaterales, o bilaterales, y aquí pues diferenciar la paraparesia de la polineuropatía pues seguramente va a ser muy importante con la alteración del control de los esfínteres. Algo también curioso es que algunas veces podemos tener alteraciones tractoespecíficas, y dentro de ese los cordones posteriores pueden ser algunas de las que están afectados. Entonces, en el examen neurológico siempre pues debemos estar atentos a buscar palestesias o disminución de la sensación vibratoria bilateral.
Entonces aquí pues simplemente es para que observaran pues un caso en el que se hizo un PET pues para mirar cómo en el comportamiento de la lesión, y vemos que claramente pues existe una alteración en la captación pues del radiotrazador asociado, y como podemos ver pues en la mayoría de los casos las mielitis suelen ser bilaterales y excéntricas. Ya en el caso de la polineuropatía y la radiculitis, que quizás es la última manifestación que tenga un componente imagenológico, porque en el músculo también podemos tener manifestaciones paraneoplásicas, pero no vamos a tener hallazgos radiológicos asociados. Entonces tenemos que clínicamente el paciente va a tener una polineuropatía que suele ser dolorosa, con parestesias e hipopalestesia. ¿Por qué es tan importante la clínica aquí? Porque básicamente el hallazgo que vamos a tener radiológico, que van a ser la hiperintensidad o el engrosamiento o el realce, mejor dicho, de las raíces, el realce y engrosamiento de las raíces, pueden ser, pues, por ejemplo, polineuropatías típicas como el Guillain-Barré. Entonces, las imágenes radiológicas pueden ser comunes a muchas polineuropatías, y es el clínico el que debe determinar si eso pertenece a un síndrome clínico típico de Guillain-Barré o un síndrome que es atípico. Entonces, si recordamos, por ejemplo, el Guillain-Barré usualmente va a ser ascendente y tiene compromiso sensitivo y motor, mientras que la polineuropatía de estos pacientes con síndrome paraneoplásico suele ser de predominio sensitivo, y lo que predomina no son las parestesias, sino es el dolor. Entonces, una polineuropatía dolorosa en un paciente con una neoplasia instaurada me tienen que hacer sospechar que sea más una paraneoplasia y que no vaya a ser pues un síndrome como el típico de Guillain-Barré. Y aquí también vamos a tener entonces unas alteraciones que son específicas del tipo de conducción, sobre todo para la vibración, y el paciente pues va a tener hipopalestesia. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a encontrar? Engrosamiento y realce, que pueden ser ventrales o dorsales. Entonces, casi siempre hay una distribución pues que es típica respetando alguna de las dos. Entonces, aquí podemos ver entonces el realce, ¿verdad? En la parte más dorsal de la médula, que cuando administramos contraste, pues esa imagen me pareció que es muy linda porque se ve claramente como todas las raíces ubicadas pues en la región dorsal realzan, mientras que en la región ventral no. Recordemos que en los casos del síndrome de Guillain-Barré, lo más frecuente es que haya realce ventral. Entonces, si encontramos realce dorsal de entrada, pues con las características clínicas típicas, pues cuando el clínico venga y pregunta, podríamos llegarle a sugerir que sí, que puede tratarse de algo paraneoplásico, pero recordemos que pues la imagen radiológica per se no va a ser el diagnóstico real de la paraneoplasia, sino que puede sugerir simplemente el diagnóstico sindromático, que va a incluir todos los síntomas, y la correlación clínica pues la vamos a tener es con el clínico que nos va a colaborar con los antecedentes y el cuadro clínico típico o atípico para la polineuropatía paraneoplásica. Entonces esa pues frase es muy común, ¿verdad? Que es correlacionar con la clínica. Entonces siempre todos los hallazgos que vamos a tener, primero los vamos a tener, ¿verdad? Porque hay una probabilidad previa a hacer la imagen, que va a ser todo el síndrome clínico que va a tener el paciente, y es el que nos va a enfocar algunas veces en dónde puede estar localizada la lesión, o a fijarnos mucho más con detalle anatómico en esas regiones. Y también, después de que tengamos la imagen, vamos a tener un proceso en el cual el clínico pues va también a correlacionar lo que encontramos, ¿verdad?, con las manifestaciones o el curso clínico del paciente, que puede cambiar. Entonces, cuando ya la lectura trasciende estar dentro de un informe y la llevamos al contexto clínico de nuestro paciente, más o menos este es el panorama que tenemos. Entonces, en el caso de la encefalitis, las alteraciones comportamentales, las descargas temporales o el lentecimiento temporal, que vamos a poder correlacionar con una alteración o un síndrome lobar temporal con afectación temporal que suele ser bilateral y que suele tener avidez en la captación del radiotrazador pues en el PET, con o sin compromiso hipotalámico, y que se asocia sobre todo a CA de pulmón y CA de mama. Entonces, cuando tengamos esos tipos de hallazgos, pues tenemos que, digamos que el clínico, ya la labor del clínico es saber que quizás hay que buscar intensivamente pues en estos pacientes este tipo de cáncer, pulmón y mama,
o que si no encontramos pues neoplasia, pueden ser mediados por anticuerpos no neoplásicos, o incluso las neoplasias pueden aparecer 5 a 10 años después del primer episodio de encefalitis límbica. Entonces es un diagnóstico que puede ser paraneoplásico o no paraneoplásico. Desde el punto de vista de la generación cerebelosa, entonces hay que buscar o hay que correlacionarlo sobre todo con pacientes que tengan sea de ovario, de mama o que tengan linfoma Hodgkin. Esos son los anticuerpos pues, más frecuentes. En el caso de encefalitis del tallo, sea testicular o sea neuroendocrino. En el caso de los pares craneanos, no hay una neoplasia pues, característica, aunque los anticuerpos anti-HU pues, son más... pueden ser más del CA de mama o del CA de pulmón. En los casos de la médula espinal, siempre pensar en células pequeñas del pulmón, que son los reportes de casos que se han reportado pues, con mayor frecuencia. Y en el caso de la radiculitis y la polineuropatía, también pues, pensar en los ANNA1 que pueden asociarse a lesiones pulmonares y de mama. Entonces, más allá de la lectura, pues eso puede trascender incluso a guiarnos un poco sobre qué tipo de lesiones neoplásicas tenemos que buscar intensivamente en nuestros pacientes una vez que tengamos el reporte radiológico. Entonces, pues eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy, ¿vale? Siempre pensar en esos síndromes, pensar en la probabilidad clínica que tenga nuestro paciente y una vez que tengamos la imagen, interpretarlo, decir, pues obviamente que las imágenes pueden sugerir algún diagnóstico y ya la labor del clínico después de tener la imagen es aportarle, ¿verdad?, en el posible diagnóstico diferencial o por el contrario, en el caso de la alteración de los pares craneanos, decir qué diagnósticos se han descartado por la neuroimagen para poder tener pues ya el diagnóstico sindromático con la correlación clínica adecuada.